Muy bien. Vamos a comenzar un nuevo tema. Ya cerramos el tema anterior, ¿cierto? Cómo trabajar resolución de conflictos. Hoy día queremos comenzar un otro tema que nos podría tomar 2 clases, aprovechando de que ya nos van quedando 5 clases Mm. aproximadamente. Y hoy queremos trabajar este tema que son las personas mayores, tema que la Florida de alguna manera también lo abordó en algún momento a través del MIVA. El MIVA solicitó capacitación a semejantes con respecto a los adultos mayores, que es el trabajo que los varones están realizando, ¿cierto?, con los adultos mayores de nuestra iglesia. Y hoy queremos también trabajar, como yo le decía, en 2 clases este tema. Así que hoy día avanzaremos hasta donde alcancemos y la próxima semana continuaremos con el mismo tema. Agradecer a los que han enviado sus tareas. Nos llegó una tarea extra de que no había llegado, así que muchas gracias a los que se han estado colocando al día con sus tareas. Pero antes de pasar al tema, ya queremos revisar la tarea. Queremos revisar cómo les ha ido con la lectura de Proverbios. Esta semana correspondía el capítulo 17, 18, 19 y 20. Y aquí queremos que puedan abrir sus micrófonos y podamos revisar esta tarea en algunos minutos antes de ir al otro tema. Porque conocer la palabra es fundamental para el tema de consejería. Estamos pensando siempre en una consejería bíblica, en una consejería guiada por la palabra, guiada también por el Espíritu Santo. Así que el tiempo de estudio de la palabra y el tiempo de oración siempre debe estar presente en nuestras vidas. Y además, si nosotros estamos pensando en acompañar a alguien, necesitamos de esa sabiduría de lo alto, del conocimiento de la palabra, del discernimiento de parte del Espíritu Santo y todo lo necesario, ¿cierto?, para poder acompañar a quienes lo necesiten. Y por eso hemos estado aquí estudiando este hermoso libro que yo creo que más de alguna vez ustedes lo han leído, pero cuán enriquecedor ha sido leerlo nuevamente, como con otra mirada, con otros ojos. Así que quedamos aquí abiertos para que pudieran comentar lo que pudieron extraer de estos 4 capítulos de Proverbios. ¿Quién quiere comenzar? ¿Algún voluntario? ¿Han podido leer los 4 capítulos? ¿Van bien con las lecturas o se han ido atrasando un poco? Ya, mientras los demás se animan, en el capítulo 17, versículo 9, por Ujú, ejemplo, si uno está trabajando el tema del perdón, la reconciliación, eh, cuando alguien ha tenido un quiebre con otra persona, por ejemplo, en su núcleo familiar, el capítulo 17, versículo 9 podría ser uno, entre otros, que podría aportar la ujú, invitación a que el que ha sido el ofensor, eh, o sea, el ofendido, pueda ujú. perdonar, porque dice el verso 9: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Ya? Podría entre otros versículos, hablarnos o ayudarnos en la temática del perdón, ¿ya? Ujú. Y otro que quiero, solo un último mencionar, para dejarle a mis compañeros eh, la oportunidad, en el capítulo 20, versículo 22, capítulo 20, versículo 22, que habla justamente cuando uno recibe la ofensa, el daño, la intención de quererse vengar. Nunca digas, dice, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Bueno, la palabra de Dios dice en otra parte, mía la venganza yo pagaré. Bueno, yo no lo usaría, Mm. pero para entender la idea de que no tomes las cosas en tus manos. Confía en el Señor, deja que Él vaya delante de ti y descansa en Él. No tomes la venganza en tus manos.
no, como dice Romanos, no pagues mal por mal, sino que vence el mal con el bien. Bien, Gracias. muy bien. Gracias, pastor. Un 7. ¿Qué más? ¿Qué más quiere aportar? Yo tengo aquí, bueno, tengo varios, Hermana pero Jacqueline. lectura 2 el capítulo 17 versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja Mm, pues la contienda antes que se enrede, en un tono de pacificación para aconsejar eh, paz, digamos, en mm, un problema, ya sea de familia, de matrimonio, de hermanos. Yo lo entiendo así. Y tengo ujú, otro por acá, es, aquí dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. O bien ese lo marqué, a ver. ujú, Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nunca falta, ¿cierto? Quien a veces se nos acerca también con algo y allí también puede haber un consejo de sabiduría al no recibir, ¿cierto? Lo que quieran darnos como mm, chisme, como cuento, como cualquier cosa. Puede ser un consejo quizás muy, muy ocasional, pero puede servir. El poder tener la valentía de decir, esto no lo quiero escuchar, conmigo mm, no. mm. Claro. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Bueno, aquí relacionado un poquito con lo mismo, en el capítulo 18, verso 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, qué tan importantes son nuestras palabras, Sí. que con ellas podemos edificar, pero al mismo tiempo también podemos destruir. Tener cuidado, ¿cierto?, con nuestras palabras. ¿Alguien más? Yo quiero compartir uno ¿Ya? eh, en el capítulo 17 versículo 22 que dice, lo estoy leyendo en el lenguaje actual, no Ujú. hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Mm, Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Si mm, lo estemos aconsejando, ¿cierto? Es para pensar a veces en las depresiones, en esos pensamientos tan deprimentes que a veces llegan a sus mentes también. Entonces, hablar y comentar de esto, los pensamientos positivos, Sí. estar en el corazón con alegría, con gozo, en los momentos de poco ánimo también, y como dice la palabra del Señor, pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, ¿cierto? Porque si no, ahí es donde vienen todas las enfermedades, nos enfermamos y es producto, muchas enfermedades son producto de las depresiones, de las enfermedades que mm, somatizan en el cuerpo. Entonces, uno de ellos es ese. El otro es en 18, el capítulo 18 versículo 10, capítulo 18, versículo 10. Sí, Dios es como una alta torre. Hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. mm, Es sentir a Dios ahí cercano, pero es como sentirse bajo su abrigo, bajo su cobertura. Es como el Salmo 91 cuando dice, cubrirse con su manto bendito. mm. Entonces, como mirar hacia el cielo siempre en los momentos difíciles también, hacia arriba y no hacia abajo. Bueno, tengo otros más, pero les dejo a mis compañeros para que puedan compartir. Sí, ¿Qué en realidad uno, más? Una última oportunidad antes de avanzar con la clase. Pamelita, tengo el mismo de mi hermana, en otra ¿Ya? versión, Reina Valera, en Ujú, donde también le dio una interpretación parecida, pero puede ser en consejería. Dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. mm, A él correrá el justo y será levantado. En animar y aconsejar, ¿cierto? A aquel que puede acudir problemado, entristecido, depresivo, y poder guiarlo hacia diciéndole que el Señor le levantará, porque ha mm, actuado
con justicia, digamos, o qué sé yo, o está bien encaminado. Sí. También Ujú. es el mismo versículo, pero en otra traducción yo lo interpreté así. Ok. Muchas gracias, hermanos. Muchas Yo quiero gracias. decir uno. Ya, listo, Nadia. Uno nomás. Dale, dale, Sí, dale. es que es tan importante el acompañamiento en los procesos para todos nosotros, para cuando estamos pasando momentos difíciles, y cuando se pueda ejercitar este rol de consejero, y acompañar a personas que están pasando tiempos difíciles. El capítulo 17, versículo 17. Es Mm, un versículo que va más allá de lo sí. sanguíneo, ¿verdad? En todo tiempo él ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Mm. yo creo que todos nosotros en algún momento quizá hemos sentido más cerca a los amigos que familia, ¿verdad? Que personas que quizá nosotros decimos, es como que fuera mi familia. Y Mm, como el Señor pone en el camino a personas que han sido también un puntal, nos han aconsejado, nos han acompañado y han sido también esto de más que un hermano en tiempos de angustia. Eso. Hermana muchas gracias. Pamelita, Sí, hermana buenas, Elizabeth. buenas noches. Perdón que no me funcionó la cámara esta vez, pero sabe que me llamó la atención el versículo que leyó la hermana Nadia, porque Ujú, justamente yo lo leí, pero en la NTV, el versículo 17 que dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Yo lo leí esto cuando era joven y nosotros como somos 7 hermanos, me pareció tan hermoso esto, un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. mm, Y claro, y yo encontré que la amistad ahí habla de la amistad y las relaciones, que esas relaciones genuinas, las relaciones genuinas y el apoyo mutuo son vitales en nuestra vida, ya sea de un amigo mm. o ya sea de un hermano. Pero como las diferentes versiones nos ayudan a entenderlo de diferentes maneras, pero muy lindos los proverbios 17, 18 y 19, maravilloso en diferentes versiones. Eso, hermana Pamela. Gracias, hermana Elizabeth. Pastor. Es que con el hermano Ezequiel y con Marcelo que Ujú, están ahí, nos pusimos de acuerdo para decir el mismo versículo que voy a leer a continuación. Los 3 hombres que ya. estamos acá, para decir, quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. O como dice la Reina Valera, el que haya esposa, haya el bien. ¿O no, hermano Ezequiel, Amén. Marcelo, están de acuerdo? Claro que Ujú. sí, pues. Amén. Ya. Eso era. Amén. Gracias. Escuché la mente de Marcelo. Mm. Muy bien, muchas gracias, pastor. Vamos entonces avanzando, avanzando con este tema. Como decíamos, en esta oportunidad y en estas dos clases queremos ir abordando este tema de lo que es el adulto mayor, ¿ya? Como dice aquí la definición de adulto mayor o donde podemos clasificar, ¿cierto? El adulto mayor es aquella persona que tiene 60 años hacia arriba, de acuerdo al criterio de las Naciones Unidas y que ha adoptado también el gobierno chileno en la ley 19.828 y ha creado justamente esta organización, SENAMA, ¿cierto?, para trabajar con y generar políticas para el adulto mayor, políticas públicas para el adulto mayor y darle una mejor calidad de vida porque si ustedes se dan cuenta, las expectativas de vida de los adultos mayores han aumentado. Dice que en promedio las mujeres llegan hasta los 82 años y en promedio los hombres hasta los 77 años. Ahí estamos hablando, ¿cierto? Como decíamos al principio, de lo que fuera la tercera edad, pero hoy también se habla de la cuarta edad y son la cuarta edad de 80 años hacia arriba. Así que eso es como para que nosotros tengamos ahí en conocimiento. Hay un informe, estuvimos ahí buscando, hay un informe de CIPEM, que es el CIPEM, Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores, ¿ya? Y ellos hicieron
una encuesta, ¿cierto? Levantaron estos datos duros y son los más actuales que encontramos, que son desde el año pasado, del 2023, agosto del 2023. Y ellos hicieron esta investigación con respecto a hogares mayores unipersonales. Lo interesante era la postura a que se refieren hogares mayores unipersonales. Ese era el universo que habían alcanzado, ¿cierto? Para poder hacer esta encuesta, ¿cierto? Y al mismo tiempo tener esta estadística que a continuación vamos a ver. Ellos plantean que en una vivienda, ya, una vivienda la conforman personas que habitan en ese lugar, que comparten un espacio, pero que también tienen en común un solo, ¿cómo se dice? Que todos aportan económicamente, todo aporta económicamente. Entonces, la postura que ellos tienen en que en una vivienda puede haber más de un hogar. Eso es la postura que ellos tienen, que en una vivienda puede haber más de un hogar. Por ejemplo, hoy en día es una realidad con los extranjeros. Yo tengo aquí vecinos incluso, donde en una misma vivienda habitan en una estructura más de una familia, mínimo dos familias, y que claramente ocupan el espacio físico, pero lo que es los gastos económicos y todo, se hace esa diferenciación. Entonces, dentro de un mismo hogar podría haber un matrimonio con hijos y adicionalmente un adulto mayor, pero viéndose como familias distintas, organizados de formas distintas. Eso es lo que plantea este informe, ya para que ustedes lo entiendan. Pero habla de hogares mayores unipersonales, quiere decir que está constituido esa familia solo por una persona, pero entendiendo que en una misma vivienda pueden cohabitar dos familias, una familia constituida por padres o una familia constituida solo por la madre, ¿cierto? Una familia monoparental, ya vimos esos términos en unas clases anteriores, monoparentales, con dos hijos y además puede habitar o cohabitar en esa misma vivienda a lo mejor dos adultos mayores. Pero en este caso habla de unipersonal, o sea, una sola persona, ¿ya? Bueno, esta cifra igual es súper importante tenerla en conocimiento. Yo sé que todos tenemos la conciencia de que hoy la población chilena se ha ido envejeciendo en el último tiempo. Ahora, pero con datos duros, aquí esta encuesta dice que la población chilena pasó de tener 13,7 a 19,8 millones en las últimas 2 décadas. Estamos hablando de una encuesta que se realizó el año pasado. El último censo que nosotros tenemos es el del 2017 y ahora tiene que el nuevo censo realizado arrojar los nuevos resultados de lo que fue este, ¿cómo se llama? Esta encuesta o este censo que se realizó en la población chilena. Entonces dice que ha habido un crecimiento de 13,7 millones a 19,8 millones en 2 décadas, o sea, en 20 años, registrando un crecimiento anual de 1,5%. En el mismo periodo dice que la población de 60 años y más aumentó de 1,3 a 3,6 millones con un crecimiento anual de 5,8%. Estamos hablando de 2 décadas, ¿ya? La población en cuarta edad, que era lo que yo les decía, personas mayores de 80 años, por su parte aumentó desde 145 a 590.000 personas con un crecimiento anual de 10,3%. Dice que las personas mayores de 60 a 79 años en el año 1992 eran 1.166.916, mientras que en el año 2022 aumentó a 3.008.269, lo que significa que aumentó a un aumento de un 157,8%, con un crecimiento anual de un 5,3%. Y por otra parte, paralelamente, ¿cierto? Las personas de mayores de 80 años, desde el año 1992, que eran 144.783, aumentaron a 590.285, lo que representa un crecimiento de un
307,7% total y un 10,3% de crecimiento anual. Esto es todo en base a hogares unipersonales, que era lo que yo les acabo de comentar anteriormente. Los hogares unipersonales en Chile aumentaron de 220.000 a 1.400.000.000, 1.4 millones en las 2 últimas décadas. Y por otro lado, los hogares unipersonales mayores, ¿cierto? Crecieron de 115.000 a 529.000 en el mismo periodo. Y en el año 2022, un 7,6% de los hogares de Chile tiene un solo miembro adulto mayor. De esto, el 20,8% son de la cuarta edad y el 63% corresponde a mujeres, a mujeres mayores. De hecho, paralelamente, en las noticias estos días nomás salió de que Chile, en comparación al año 2022, con respecto al año 2023, había habido un 22% menos de nacimiento de nuevos niños, de bebés, un 22% menos de natalidad en este año 2023 en comparación al año 2022, entendiendo que estamos recién pasando la mitad del año, ¿ya? Y ya había habido un 22% menos de natalidad. Ahora en Chile se proyecta para el año 2050 tener más de 30% de su población con personas de 60 años o más, estimándose que entre los años 2015 y 2050 el incremento de las personas mayores, PM, será de un 109,5%, superando el 74,7%. O sea que de aquí al 2005, un tercio de la población va a ser adulto mayor. Un tercio de la población. ¿Algo que comentar al respecto? Ahí voy a dejar algo para enriquecer esta información de datos duros, algo que ustedes quisiesen agregar o incorporar. Es una realidad. Hoy en día yo creo que lo que hace la diferencia es que voy a hablar de uno. Los 50 de antes no son los 50 de ahora. Los 60 de antes no son los 60 de ahora. Uno ve a personas mayores de 60 años y muy joviales, ¿cierto? Con muchas capacidades, con mucha energía de todavía seguir viviendo una vida productiva en el tema laboral, en el tema de poder tomar responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, hay una diferencia en aquellos adultos mayores que llegan en su estado de salud principalmente bien, y otros que en su estado de salud, ya a los 50 años, su salud está muy deteriorada. Entonces, eso hace una diferencia. No sé si alguien quiere agregar algo antes de ir al punto siguiente que tenemos ahí a continuación, con respecto a estos datos duros. ¿Nadie? Mame, sí, agregar, enriquecer la clase, como dices. Eh, ¿Te acuerdas que el otro día cuando no el otro día, el mes pasado, cuando estuvimos en el retiro de las mujeres aquí en Santiago, la Ujú. Norita habló de la revolución de la sexualescencia, ¿te Ah, acuerdas? verdad. Y que Sí. se asocia principalmente a esto mismo que tú estabas diciendo, adultos más rejuvenecidos, adultos mayores, personas mayores más rejuvenecidas, conectadas con la tecnología, viviendo con pasión, digamos, la adultez mayor. Ujú. Entonces, es un término que ya se está acuñando y ya desde hace mucho tiempo. Así como en la década de los 50 se acuñó el término adolescencia, hoy día Ujú. se acuñó el término sexalescencia, que abarca la edad desde los 60, 70 años, un poco más. Entonces, esto viene desde el otro continente, em, y se caracteriza por un grupo etario que está redefiniendo lo que significa envejecer. Mm. Entonces, ellos no se quedan abajo de las tecnologías,
la- ellos como para lo moderno para ellos es como lo que toman y nada tiene caducidad para ellos, ni Mm. la edad, ni las nuevas tecnologías, ni los desafíos, les encanta viajar, están preocupados del deporte, de fortalecer su cuerpo, su musculatura, etcétera. Mm. Y esto tanto mujeres como varones. Entonces, y como decías tú, los miras y no se condice con su edad cronológica, po. Entonces, ahí hay una férrea, quizás idea de no envejecer. eh, no envejecer. El término es sexalescencia. Ahí nadie se lo va a escribir en el Lo voy a chat escribir en el chat. para que lo Sí, googleen y puedan sí, ahí. sí lo puedan, se puedan interiorizar un poco más. Exacto, exactamente. Y bueno, siempre los estudios dicen que mientras los adultos mayores lleguen mucho más activos, ¿cierto? Siendo protagonistas de sus propias vidas, haciéndose cargo, mayor es la extensión de la edad en el tiempo, ¿cierto? Mayor son las expectativas de vida cuando los adultos llegan mucho más activos a la edad adulta y como yo les digo, principalmente la salud le acompaña. Muy bien, quiero mostrarle una lámina más para que también podamos ahí compartir un ratito antes de pasar al otro tema. Es que justamente yo acá nosotros tenemos una lista que estuvimos viendo, pero que queremos enriquecerlas, como yo digo, un poquito más sobre las dificultades de la edad adulta y que pueden afectar aspectos del día a día, porque eso justamente son las limitaciones que a veces en las cuales nos encontramos con los adultos mayores. Nosotros en la misma iglesia de la Florida tenemos un número grande de adultos mayores, ¿cierto? Un número considerado de adultos mayores y yo creo que los más afectados son justamente los que uno podría decir la cuarta edad, principalmente. Dentro de las dificultades que podemos encontrar está el deterioro general de la salud a esta edad. ¿Qué afectan? Se afectan los huesos, se afecta la vista, se afecta la audición, ¿cierto? Mucho hablan también con el tema de sus rodillas, de sus piernas, la memoria, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Esos son como todas estas enfermedades de base que van aflorando, la tiroide, etcétera, etcétera. También hablamos de problemas de nutrición y alimentación, y en este aspecto hacemos la diferencia de lo que es la nutrición y de lo que es alimentación. Uno puede alimentarse más bien quiere decir saciar el vientre, no tener hambre, y uno puede llenar el vientre o saciarse comiendo alimentos altos en azúcar, alto en carbohidratos, pero cuando hablamos de nutrición, hablamos de calidad de alimentos, y yo creo que en eso a veces hoy nuestro país un poco se ve afectado por el tema económico, ya que uno sabe que el tema de la alimentación sana, como se habla, es cara, ¿me entiende? Cuando hablamos de nutrirnos, hablamos del consumo de carnes en su justa medida, hablamos de vegetales, hablamos de frutas, hablamos de, no sé, de leche, ¿cierto? De otros productos que son mucho más, tienen mayor aporte nutritivo que solo saciar el hambre. Hoy en día yo creo que con los recursos que tiene la mayoría de los adultos mayores y con sus pensiones, no sé de qué manera se están alimentando y que eso también pudiese estar afectando su salud. También hablamos de problemas de sueño. Uno sabe que los adultos mayores empiezan a dormir menos, ¿ya? Pero sin embargo, hay otros que les cuesta quedarse dormido, ¿cierto? Hay otros que tienen problemas a lo mejor porque despiertan muchas veces en la noche, aunque eso es algo más recurrente también en la edad, en nuestra edad, ¿cierto? Como que hoy parece que el tema del sueño nos afecta a todos, pero sí en la edad adulta parece que duermen mucho menos y todo eso. Para algunos, en la generalidad, todos hablamos en la generalidad, siempre hay excepciones. También estamos en los temas de la salud mental, ¿cierto? Todas estas enfermedades que también pueden hacerse presentes, el Alzheimer y etcétera, etcétera, otras más.
Uno de los temas que también creemos que es les afecta mucho a los adultos mayores es la soledad. Soledad familiar y soledad social también. Algunos tienen pocas redes sociales, pocas amistades, pocas personas donde relacionarse, viven esta etapa con mucha soledad, muchos adultos mayores viviendo solos, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos viendo estos temas? Porque justamente estos podrían ser los temas a los cuales nosotros nos veamos acompañando a algún adulto mayor por temas de salud, por problemas de salud mental, física, por temas de soledad. Otro tema también que afecta harto es la frustración ante la dependencia. Ya, ya no somos autovalentes. De hecho, tenemos un caso de nuestra hermana Eugenia Escobar. La voy a traer aquí como ejemplo. Ella está en una situación de salud bien delicada y bueno, una de las cosas que ella está justamente en este sentimiento de frustración, ¿cierto? Que era una mujer tan independiente y hoy se ve tan dependiente, aún para aquellas cosas tan básicas como ir al baño, la pérdida de la fuerza de sus manos. O sea, hay varias cosas que pueden ir afectando la salud de nuestros hermanos mayores y también la nuestra. O sea, vamos para allá, ya que esto sea más bien una medida de prever ciertas situaciones y tomar ciertas consideraciones, ¿cierto? Para evitar todo este tema que estamos viendo. Y otro tema es el miedo a la vejez y sentirse más vulnerable con respecto a temas de adulto mayor que pudieran estar afectando aspectos del día a día. Ya esta lista nos gustaría ver, bueno, yo descargué este PPT, no puedo ir agregando ahí mismo, pero si dejo de compartir pantalla, a lo mejor usted puede estar acompañando a alguien, conoce alguna realidad en algún adulto mayor que pudiese verse afectado por estas cosas y otras en el día a día. No sé qué más podríamos agregar a esta lista. ¿Qué creen ustedes que son los factores que afectan mayormente a los adultos mayores y por los cuales hoy podríamos estar acompañando a algunos de ellos también en el proceso que están viviendo? El otro día leí una frase que decía, un libro que leí que me gustó mucho, decía, o un video que vi, no me acuerdo, decía, no te puedo ayudar a morir, porque hay cierta edad que la gente mayor lo único que quiere es morirse. No te puedo ayudar a morir, pero sí te puedo ayudar a vivir. Y yo creo esa hermosa frase la encontré bella y en este acompañar en la vejez, ya, ¿cierto? En acompañar a los adultos mayores. Yo creo que una de las cosas que también podríamos agregar a esa lista, el ser escuchados. Uno llama a un adulto mayor y siempre va a tener mucha conversación, por lo general, porque no ha tenido tiempo ni con quién conversar. Entonces, que esa sea una frase que podamos acuñar, ¿cierto? No te puedo ayudar a morir, pero sí puedo ayudarte a vivir. Puedo acompañarte en esto. No sé si alguien más quiere agregar más a esta lista, otro factor que podría ser importante considerar y por el cual podríamos estar acompañando a alguien más. Es que mirando la lista, ¿Mm? bueno, permítanme, hermanos queridos, hacer un poco memoria de la condición de mi mamá. Ya, Mm. en el caso de ella, que me tocó acompañarla especialmente ya a principios de este año en adelante, de manera importante en el tema de su salud, por el punto número uno que dice deterioro general de la salud, eso lo Mm. vi y eso fue progresivo, fue avanzando, fue creciendo hasta que decantó en su fallecimiento. Ya, pero mientras ella no caía al hospital, lo que vi fue el tema del punto 6, la frustración ante la dependencia, porque cuando Mm. alguien, por supuesto, ha estado activo y puede hacer las cosas por sus propios medios, y luego tiene que depender de otros para que le hagan las cosas, y a ella tenía que ir a alguien o ir
para ayudarle con sus cosas, trasladarla. Para mí después fue una sorpresa, un impacto, ya ver que ahora ya andaba en silla de ruedas, tener que cargar la silla al vehículo, desarmarla, cerrarla y todo eso, y no poder hacer las cosas que antes hacía. Por eso que yo sumaría una cosa que yo vi y que lo veo en algunos adultos mayores, que cuando viene esta frustración ante la dependencia, cómo se afecta el ánimo, el Mm, ánimo, ya, el ánimo decae, ya no está esa misma chispa, esa energía, esa alegría, justamente por esto mismo, el mm. depender de otros, yo creo que lleva, entre otras cosas, a afectar el ánimo. El ánimo, claro. Todo el tema emocional. Ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo lo veo en mi mamá también, una mujer tan fuerte en su edad más joven, ¿cierto? En el tiempo más joven, tan fuerte, tan decidida y hoy tan sensible. Así que por nada tienden siempre a llorar, a emocionarse, a quebrar. Así que algo que realmente también y que tiene mucha relación con el tema del estado de ánimo, ¿cierto? Toda esta parte emocional de los adultos mayores también. Hay un tema perdona que interrumpa, que me viene a la cabeza ahora. No sé si tenemos información, dado todo este complejo escenario que se le presenta a las personas a medida que van avanzando en edad. eh, y perdonen que entre en este tema, que haga la pregunta, pero no sé si hay información con respecto a si en esta edad aumentan o no los suicidios. Yo por lo menos no tengo información al respecto. O sea, yo creo que en toda edad el tema del suicidio es un tema. Hoy en día en Sí, niños, en adolescentes. eso se asocia principalmente a la situación que está atravesando la persona mayor. Eh, en este minuto no tenemos estadística, pero en una lámina que yo voy a incluir hablamos Mm, un poco de eso. Em, Como dice la PAME, el suicidio está asociado a cualquier edad, mm, y cualquier edad presenta alguna enfermedad de tipo mental, alguna enfermedad que lleve a la persona a tomar esa decisión. Ahora, dentro de los adultos mayores, igual sucede. El punto es que quizás no está visibilizado porque hay un grupo etario que tiene un mayor porcentaje de suicidio. mm. Gracias, Nadia. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Yo quiero agregar algo más también. Ujú, Es la soledad que en muchos adultos mayores tiende a estar solo, mm, tiende a dejar de participar con grupos, ciertos sociales, se sienten desmotivados muchos de ellos. Bueno, por eso que igual los programas que hay de las juntas de vecinos, ¿cierto? Ayuda bastante a los adultos mayores. Yo lo veo aquí en el parque, aquí donde vivo, también hay esa junta, el apoyo. Si bien es cierto, eh, un día se juntan, comparten, tienen también consejería, ayuda, pero la soledad es grande, como mm, otros que no quieren participar en nada. Yo lo veo con muchos vecinos aquí que entran a su casa, van a la feria, vuelven, pero evitan conversar. Entonces, la soledad también los va inhibiendo de poder seguir insertándose o de poder seguir viviendo. Entonces mm, eh, me hizo pensar lo que dijiste, Pamelita, no te puedo ayudar a morir, pero sí te puedo ayudar a vivir. ujú, Eso es importante hacerlo conversando con ellos, buscando esa mm, conversación hacia ellos, porque en realidad se sienten así. Yo he visto varios vecinos en esas condiciones, igual uno les habla, les conversa, trata de ayudarlos, pero mm, ellos ahí nada más, no te dan más espacio para conversar. Entonces, eso es uno de los Sí, puntos. Y eso está dentro del estado de ánimo, todo, pero la soledad, el no querer mm. conversar,
y no son tan de edad tampoco, muchos de ellos. Así que eso yo digo, la soledad, el quedarse en sus Mm, casas. Se conforman con ir al, al Cefán o a sus consultas, ¿cierto? Médicas, sus chequeos, vienen, llegan con la bolsita de todos sus remedios, viven con remedios, ujú, viven pensando en su estado de salud y de ahí tú no los sacas muchas veces. Yo me mm, encuentro con vecinos, no, si voy al consultorio, no, si me dieron esto, tengo esto, mm, entonces uno trata de hablarle otros temas, pero no quieren conversar. claro. Así que eso es importante considerarlo. Eso yo lo Otros veo son desde acá. los desplazamientos también se dificultan porque ya Sí, no es lo mismo subirse a una micro, ya no es lo mismo tomar un Claro, auto, claro, y que claro. algunos a veces dependen también de un burrito, de un bastón. Entonces a veces no es que no se quiera, sino que los medios no se dan tan bien, las Exacto, posibilidades no se dan y por eso también la gente se va quedando en sus casas, pero yo creo que en exacto. algunos casos les encantaría poder ir si contaran con alguien que los llevara, que los trajera, etcétera, etcétera. Hermana Yo, Jacqueline, ¿usted quería comentar algo más? sí, sí, una perdón, yo hago experiencia, eso con mis vecinos. Cuando necesitan algo, yo los llevo de aquí al Claro. consultorio. Así que, ¿qué puedo? Disculpe, no, está hermana bien. Jacqueline, ahora le dejo. Les cuento que tuve una experiencia personal después que falleció mi mamá, la cual era muy valiente durante mucho tiempo, Ujú, y llegó el momento en que ya no podía, y ya, y fue su partida. Entonces yo me replanteé la vida. Fue un choque fuerte para mí, bueno, como hija única y como mamá de tres varones. Y digo esto porque yo como mujer, ¿no es cierto?, podía hacer todo lo que mi madre necesitaba. Yo después que llegaba del trabajo, iba, le daba de comer, la bañaba, le secaba su mm, pelito, completa. Entonces ella me decía, ¿qué hubiera sido de mí si no se hubiese tenido? Y mm, ella cuando era jovencita y quería tener bebé, quería tener un varoncito, no una niña, mm, ¿ya? Pero me mm, decía, ¿qué hubiese sido de mí de no haber tenido, de no haberte tenido a ti? mm, Ya, después ella partió y yo me replanteé la vida y me vino eh, una, como una especie de depresión en el sentido de pensar, yo tengo tres varones y yo dije, ¿qué va a ser de mí? mm, Al escuchar a mi madre, dije, ¿qué va a ser de mí? Tengo muy buena relación con mis nueras, pero son mis nueras, ¿ya? Y mm, no están cerca tampoco. Y comenzó eso como a ahondar en mí y a provocarme mucha pena. Pena que mm, llegaba a llorar orando a Dios porque tenía esa preocupación, hasta que le doy mm, gracias a Dios que ya eso pasó, pero Dios permitió que lo viviera porque ahora puedo hacer un apoyo y un aporte al que está pasando y al que se pregunta lo mismo. mm, Así es que, y con respecto a las señoras mayores, yo me he dado el trabajo también con ellas y también las paso a buscar, las llevo al templo, las traigo de vuelta. Me mm, preocupo porque ya les cuesta mucho el mm, moverse, el caminar y estoy hablando de personas de 90 años hacia arriba, 92, 93 años y que anhelan mm, ir al templo, pero por sí solas no pueden. mm, Entonces, qué bueno también es preocuparse de ellas, o sea, mirar dónde uno puede hacerlas partícipes, porque se sienten tan felices el disfrutar con todos juntos. Y, y que es bueno poner el ojo, digamos, en aquellos que van avanzando en edad mm, y que tienen este sentimiento que yo tuve en un momento, que hay que en el Señor hacerlos salir de eso, porque los puede inundar esa depresión y llevarlos a enfermarse porque es muy fuerte, es un mm, temor que se produce. Yo lo viví ya, pero es un temor que se produce muy grande. No a la soledad, porque uno sabe que de repente van a estar, pero dice, ¿irá a ver a alguien que me pase un vaso mm, de agua? ¿Se irá alguien a preocupar de mí? mm, Entonces, claro, a mí me invadió eso porque soy mamá de tres varones, mm, pero es bueno también considerar estas cosas de repente en las reuniones de mujeres, con mujeres mm, adultas, o cuando uno conversa con señoras mayores, como yo también, ujú. claro. Gracias, hermana Jacqueline. Marcia. Yo creo que una de las cosas que es bien importante es aprender a escuchar
a escucharlos, a las personas Mm, mayores. Mi mamá tiene 91 años y ella nos cuenta, lo que yo me he dado cuenta, lo analizo y me doy cuenta que las personas mayores se sienten vivas cuando recuerdan su historia. Por mm, ejemplo, ella nos cuenta de cuando era chica, de cuando era joven, de cuando se casó. Tiene harta historia y ya la sabemos todas. Y que toda mm, una vida viviendo con ella no sabemos todas sus historias de memoria. Entonces a veces estamos haciendo sobremesa y ella comienza a recordar y cuenta su historia. Ya la sabemos, pero nosotros igual la escuchamos. Tanto así que mm. una vez, porque mi mamá es bien activa, una vez fue bien larga la historia que contó y que ya la sabíamos, así que nosotros nos mirábamos nomás. Y de repente, ya cuando iba finalizando su historia, nos mira y nos dice, gracias. ¿Por qué, mamita? Gracias por escucharme. Yo sé Mm, que la aburro con mi historia, pero gracias por escucharme, porque ella necesita contarlo, o sea, aunque sean 1000 veces, ella lo necesita, porque se siente mm, viva. Porque mm, ya está la gente de mayor, ya como que su vida va quedando ahí, pues, o sea, es más mm, lenta. O sea, viven menos, tienen menos experiencia, van acumulando menos cosas ahora. Por eso necesitan recordar. Y ahí mm. está la paciencia, que es importante. Gracias, muchas gracias, Marcia. Bueno, y así cada uno puede tener su propia realidad, ¿cierto? De Mm. acuerdo a lo que le ha tocado vivir con sus mamás, con sus abuelos, etcétera, etcétera. Pero de esa misma manera viven tantos hermanos mayores en nuestras propias iglesias, en nuestras propias iglesias. Así que, bueno, para eso nos estamos capacitando para acompañarles también. Muy bien, voy a dejar a Nadia, Pame, entonces. sí, ¿Sí? disculpa, iba a decir algo, me quedo dando vuelta a lo que el pastor preguntó, así que busqué inmediatamente el dato. ¿Ya? Como dije, mediáticamente el suicidio adolescente y juvenil tiende a tener más atención, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, hay una cifra aquí que es del año 2018, pero estamos cerquita todavía del año 2018. Dice que en Chile los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidio en el país. Y eso no Mm, está visibilizado, ¿cierto? Dice Chile, cifra llega a 17,7 por cada 100.000 habitantes, seguido por el grupo de 70 a 79 años con 15,4, lejos del promedio nacional de 10,2. Y mm, expertos en ese sentido critican ausencia de políticas públicas enfocadas a la prevención en mm. adultos mayores. Gracias, muchas gracias. Muy bien, avancemos en el tema. Nadia, voy a compartir para ¿Sí? que tú Bueno, continúes. gracias. Ahí tendríamos, vamos a agregar ahí los aspectos emocionales y el ánimo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, hemos dado una mirada desde lo terrenal, podríamos decir, desde lo que vivimos en nuestros días, en este nuevo siglo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, queremos también hablar del envejecimiento a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo podemos afirmarnos en las escrituras y también como ustedes como futuros acompañadores, consejeros puedan también tener una mirada integral, ¿verdad? De lo que es el envejecimiento desde lo físico, lo emocional y también a la luz de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras presentan de una manera clara al ser humano como un ser integral y principalmente, y siempre se habla en muchas esferas del tema de la dignidad. Nosotros como seres humanos poseemos la dignidad por ser personas, también la dignidad que Dios nos ha dado por ser sus hijos, y hay un valor inherente en el ser humano y que se genera por el hecho de haber sido nosotros creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada ser humano es un ser integral, con dignidad, con valor, que es inherente a él, ¿verdad? O ella. Y principalmente porque nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Sigamos, por favor. Hay desde la Universidad de Harvard un señor que se llama Herbert Benson, dijo, cada ser humano nace con una predisposición fisiológica y genética para adorar a nuestro Creador, un Dios que quiere estar en constante conexión con nosotros. Y bueno,
Por eso mismo que Dios eh, envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros y restauró esa comunión que se rompió en el jardín del Edén, en donde todo era perfecto, ¿verdad? Donde todo era maravilloso. Sin embargo, el hombre pecó y todo se quebró. Por lo tanto, ahí empezó también este deterioro humano, que tiene que ver con el envejecimiento también, desde Mm, ahí. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y su plan perfecto, eh, al reconectarnos con Él, envió a su Hijo Jesucristo y produjo también de nuevo esa comunión con Él. Sigamos, Pame, por favor. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, fuimos creados con un propósito, valor y con la capacidad también de vivir en esa estrecha relación con nuestro Creador y con nuestros semejantes. Em, es tan importante que nosotros consideremos esto, que fuimos creados para vivir en comunidad, somos seres gregarios, ujú, donde se aprecia el valor del ser humano independientemente de su edad. Y creo que en nuestras iglesias principalmente tenemos personas, somos personas de diferentes edades. Aquí en nuestra iglesia, Alianza de Maipú, tenemos hartos adultos mayores. Y me encanta conversar con ellos. Marcia, si bien si mal no recuerdo, hablaba de las historias repetidas, ¿verdad? Eh, hay hermanos que me cuentan lo mismo varias veces, a veces nos sentamos por ahí cuando hay alguna actividad especial a tomar un cafecito y me cuentan su vida y sus historias y ya me la han contado, y yo la encuentro interesante y como soy preguntona, le pregunto una y otra vez y me cuentan de nuevo. Entonces, pero que es lindo vivir en esa comunidad, mm, en la familia, ¿verdad? Donde se aprecie el valor del ser humano, independiente de la edad de los niños, adolescentes. Antes había una forma de crianza, ¿verdad? mm. Que los adultos comían en la mesa principal y los niños en otro lado. No sé si a alguno de ustedes les tocó vivir así. Yo me crié con mi abuelito prácticamente como hija única, pero en otros contextos sí lo vi. O que los niños no opinaban. ¿Qué se mete usted, Mm. mijito? Usted es muy chico para opinar. Entonces, pero todo ser humano, independiente de la edad, es importante, tiene valor, dignidad. Sigamos. Entonces, mire qué lindo esto, y esto a mí me encanta saber que somos considerados la corona de la creación. Fue lo más bonito que Dios creó, independiente de la naturaleza preciosa, y fuimos creados para vivir en relación y en comunidad con nuestro Creador, con nuestros semejantes y también con la naturaleza. ¿Saben qué? Entonces nuestra existencia tiene sentido y plenitud solo y solo si nos mantenemos y nos movemos en esta perspectiva de relación con nuestro Creador, con Dios y también en relación con nuestros Mm. semejantes, con otros en nuestra comunidad. ¿Se acuerdan que en otras clases hemos hablado, y la Pamela siempre ocupa este versículo, la comunidad de los unos con los otros, entre nosotros, en comunidad, en comunidad? Vamos. Vamos a ver también en relación al envejecimiento a la luz de la palabra de Dios, el pueblo hebreo, y sabe que me gustó mucho cuando investigamos sobre esto, cómo el pueblo hebreo vivía veía, perdón, el hecho de vivir largos años como una bendición especial de Mm. Jehová, de Yahvé. El Salmo 91:16, lo pueden anotar a ustedes ahí, dice, le haré disfrutar de larga vida, le haré gozar de mi salvación, le haré disfrutar de larga vida. Y es tan importante cómo nosotros también nos cuidamos. Anteriormente, Pamela tocó puntos importantes que tenían que ver con nuestra nutrición, nuestra salud, etcétera. Qué importante también que nosotros seamos responsables en ese sentido, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos da una visión en cuanto a la vida y el Nuevo Testamento tiene otra visión que tiene relación también con la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios con nuestro cuerpo, por ejemplo. Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, cómo debemos cuidarnos. Jesucristo también dio pautas en relación a esto, que nos amemos los unos a los otros. Eh, entonces, ¿cómo podemos ver también el ejemplo del rey Salomón refiriéndose a la vejez? Y él escribió,
Las canas son una digna corona. Hoy día le pregunté a mis hijas, ya pues niñita, ¿me quiero dejar las canas? No, mamá, no, 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 no. Todavía no, mamá, no, no queremos una mamá viejita. Entonces, pero mire lo que el rey Salomón aquí escribió. Las canas son una digna corona. Así que cuando usted se vea canas, por favor, es una digna corona. Y los que tienen barbita también, es una, una digna corona. Y una digna corona en nuestra cabeza, ganada por una conducta honrada. Mire, y la corona no es per se, la corona es por algo importante, porque tuvo una conducta honrada. Proverbios 16:31. Ninguno de nosotros leyó este versículo de Proverbios, pero ahí está. Igual se puede uno teñir las canas, por supuesto, pastor, sí, yo me las tiño, sí. Bueno, sigamos. La gloria de los jóvenes es su fortaleza. Mire, mire, tiene una parte, tiene dos partes este versículo de Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, este proceso del envejecimiento y la vejez era considerado parte natural y sigue siendo considerado así, ¿cierto? Como parte natural de la existencia misma. El profeta Isaías también nos recuerda la fidelidad de nuestro Dios con estas palabras. Y esto es un versículo transversal a las edades. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Mire qué lindo, este sentido de pertenencia. Yo los he Mm. llevado en brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Mire qué lindo el versículo. Cuando tenga canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Isaías 46, versículos 3 y 4. Y cuando lo leí, la verdad que me emocioné, hermanos, al leer este versículo tan bonito. Mm. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Es ese propósito de Dios para nosotros, ese plan, yo he cargado, yo lo formé, yo lo llevo en brazos, seguridad, pertenencia, y seguiré siendo el mismo. Dios no cambia cuando sean viejos, cuando tengan canas. Todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré. Y refuerza lo que Mm. dijo anteriormente, cargando, sostendré, es decir, llevándonos, ¿verdad? En sus brazos. Los salvaré, la salvación. Sigamos, por favor. Aquí tenemos un versículo precioso de Levíticos 19:32. La importancia de honrar a nuestros ancianos, respeto a los mayores y honrar a Dios. En la antigüedad, la vejez era signo de sabiduría, conocimiento y experiencia. Las personas mayores vistas como líderes y mentores en la comunidad. La cultura moderna ha ido olvidando todo esto en gran medida. Ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. Muestra reverencia por tu Dios. Yo soy el Señor. Signo de sabiduría, conocimiento y experiencia. ¿Cuánto nos pueden aportar los mayores, verdad? Sigamos, por favor, Pamela. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Cuánto real se da la palabra de Dios aquí en Job. Personas mayores tienen una valiosa sabiduría debido a su experiencia en la vida. La ciencia y la inteligencia no son necesariamente, eh, no necesariamente son conocimientos o los conocimientos académicos o técnicos, sino es la combinación de sabiduría, práctica, conocimiento de cómo funciona el mundo, por ejemplo, cuánto nos pueden entregar los mayores en cuanto a la sabiduría de la vida. Y la edad también da ese privilegio, por decirlo de alguna manera. Y podemos preguntarnos, ¿quiénes son las personas en nuestro círculo de familia y amigos, las personas mayores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y nosotros también podemos hacernos esta pregunta, ¿tenemos nosotros miedo a envejecer? ¿Qué pasa con nosotros mismos, verdad? Eh, eh, Vamos todos directo a ese camino.
tenemos miedo a que llegue ese momento al ver otras realidades, al ver nuestra propia realidad, lo que decía Jacqueline también hace un momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra visión del envejecer? ¿Nos sentimos desanimados por los cambios que vienen con la edad, por ejemplo? ¿Cómo te has sentido con los cambios que tú has Mm. tenido con tu propiedad, en tu propiedad? A veces nos cuesta quizás subir la escalera, o si corremos un poquitito nos sentimos un poquito más fatigados. En fin, a veces problemas de presión arterial, problemas con el colesterol, con los triglicéridos, a temprana edad, problemas al corazón, etcétera. Entonces, qué importante esto, que podamos darnos cuenta de los cambios y también ser responsables con lo que este cuerpo que Dios nos ha dado para mantenerlo. Obviamente, el Señor es el dador de la vida, ¿verdad? En Él está todo. Sin embargo, también hay una responsabilidad concedida también para que nosotros podamos administrar esto que eh, em, Dios nos ha dado. Entonces, aquí en el libro de Job nos encontramos con la sabiduría de la vida y la edad. Sigamos, por favor. No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Bájalo un poquito, Pamela, por favor. A ver, quiero ver qué más hay abajo. En la misma lámina. Ahí no. No, eso nomás, Está bien, ok. eso No me nomás. rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Eh, Marcia hablaba de la repetición de historias, de los recuerdos, y creo que uno de de los regalos más preciados que tenemos como seres humanos es la capacidad Mm. de recordar, conectarnos con el pasado, con la historia, y a fin de que podamos disfrutar y entender el presente con esta proyección futura, con esperanza y optimismo en lo que viene. A mí me encanta recordar historias de cuando yo era chica, le cuento a mis hijas, cuando mi hija mayor era chiquitita, yo le inventé un cuento que lo contaba todas las noches y ella esperaba que llegara la noche para escuchar la historia de cuando yo era chica. Y eso que yo se lo contaba cuando yo era joven, por hermano. Entonces, imagínense. Entonces, cuánta riqueza podemos tener de los adultos, esas historias lindas. Entonces, en el presente tenemos una proyección también para el futuro, con esperanza y optimismo. Y creo que estamos hablando en un contexto de pueblo de Dios. Sin embargo, hay personas que no tienen esta esperanza. Hay personas que no tienen un propósito, adultos mayores que llegan a su edad mayor realizados o desesperanzados, ¿verdad? Qué importante es que eso también se pueda considerar. Sigamos, por favor. Nadia, es que si Ay, nos detenemos ahí, te había puesto algo abajo en tu celular. ya. A ver, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Sé que todavía nos quedan algunas láminas para avanzar. Ya, dame un segundo, dame un Ujú. segundito. Ya. ¿Lo dejamos aquí entonces? Por el tiempo, digo yo, Ya. igual Sí, sí, podríamos sí. avanzar un poquito más, pero queremos ver algo con ustedes, ya que justo la hermana Patricia dice que se tiene que retirar, pero antes de seguir avanzando con el tema, ¿te parece? Sí, por supuesto, y dejamos lo que queda para la próxima clase, no Sí, hay como para problema. introducción. A ver, Sí, lo que está pasa, bien. no sé si están ahí los hermanos que están sin las pantallas o están detrás de las pantallas. Lo que pasa es que ya estamos casi concluyendo este tema, esta capacitación. Nos van quedando 5 clases más aproximadamente, o 4 clases más, exacto, 4 clases más aproximadamente. Una más que nos va a tomar el tema de seguir hablando de lo que es el adulto mayor. Siempre volvemos a decir, estos no son temas acabados, son temas para visibilizarlos, para el conocimiento de ustedes y ustedes puedan seguir investigando más al respecto. Está en cada uno de nosotros poder seguir profundizando. Y el otro tema que nos queremos abordar es el tema del duelo, ¿ya? Entonces, también queremos ver cómo vamos a ir terminando o cerrando este tiempo de capacitación. Y en conversaciones ahí con el pastor Jaime también, estamos viendo la posibilidad de que cada uno de ustedes, ¿ya?
se pudiese especializar en alguna área, o más bien dicho, por ejemplo, la hermana Jacqueline dice, a mí me gustaría trabajar y dedicarme al trabajo de adultos mayores, por ejemplo. La hermana Mónica podría decir, no, a mí me gustan los temas de matrimonio, me gustaría acompañar a alguien, pero en temas de matrimonio, a otro en temas de adolescente, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, antes de llegar a esa conclusión, a qué área cada uno de ustedes quisiese apuntar, ¿cierto?, para acompañar y hacerse de alguna manera, vamos a usar esto, expertos, entre paréntesis, ¿ya?, de algunas de estas áreas, nos gustaría poder darles práctica, que podamos tener una práctica, obra práctica, ese es el tema, obra práctica, de tal manera que de aquí a las próximas semanas, a más tardar, ustedes pudiesen pensar en una persona que creen que necesita acompañar, necesita este acompañamiento por alguna situación en particular que está viviendo. Pero esta práctica debe tener 8 horas, 8 horas mínimas de práctica, o sea, en el tiempo que usted le acompañe, ¿ya? Ya sea en un tiempo de ir a su casa, de encontrarse en el templo, etcétera, etcétera, ustedes puedan ir anotando la cantidad de horas. Entonces, para que esta práctica esté completa, tienen que cubrir 8 horas de práctica, que es muy poquito, pero es lo que nos podría dar este tiempo de aquí hasta que concluyamos con las 4 clases restantes que nos quedan. Nadia, si tú quieres agregar ahí algo más. Pregunta, No. Ujú. Dale. Hermana una Mónica, pregunta, pregunta. Ujú. ¿esas 8 horas es en una semana o de aquí a que terminemos nosotros? De aquí a que terminemos la Ah, ya, capacitación. ya, no es que sea 8 horas en la semana siguiente que nos queda. No, 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 no. No, ya, Nos queda ocho un horas. mes, si nos quedan aproximadamente 4 semanas, nos quedan un Cumplir, mes. cumplir 8 horas en ese mes, de Claro, acompañar a una exactamente. persona. ¿Eso? Exactamente, Ya, ya, exactamente. Por ejemplo, ya, cuando uno a veces tiene una consejería, aproximadamente una consejería te toma de entre hora y media. claro, Nunca casi es menos de una hora. ya. ¿Me entiende? Y estamos hablando de una consejería, pero ustedes la pueden acompañar en distintas áreas, o sea, de repente acompañando una conversación a través de una once y conversando a través de un almuerzo y conversando, o exclusivamente conversando tomando un cafecito, etcétera, etcétera, pero ahí concluir con 8 horas. Ahora, lo importante es que no se repitan los nombres, entonces sería muy bueno que ustedes nos pudieran hacer llegar el nombre de esa persona y si nosotros vemos que está duplicado, pudiéramos informar al tiro al que lo envía en segunda alternativa, o sea, el que lo envió primero, nos quedamos con el que lo tomó primero. Si alguien considera a esa persona y nos llega posterior al que ya nos envió, ya tiene que pensar en otra persona. Entonces, no sé si hay consulta. Ahora, como nosotros al principio de la capacitación el año pasado, nosotros hicimos el ciclo de la consejería. Si ustedes repasan ahí la materia pasada, ¿cierto? El año pasado vimos en un gráfico incluso cuál es el ciclo de la consejería. A veces a uno le cuesta cómo comienzo, ¿cierto? ¿Qué hago en un principio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tiene que recordar la materia, buscar ahí sus apuntes y ahí estaba justamente este gráfico que les podría ayudar al ciclo de la consejería, cómo llegar a él. Acuérdese de la anamnesis también, esto de pedir ciertos datos, cierta información, ya, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿tiene que ser una persona de la iglesia? No necesariamente, No necesariamente. no, no necesariamente, Ya. Ahí en el ¿ya? área que uno quiere ser un adulto mayor, un joven, o un matrimonio, o ahí lo que Dios vaya Exacto, poniendo en nuestro corazón, en quién podríamos nosotros, a claro, quién acompañar. ahora ustedes tienen más o menos claridad hacia dónde quieren dirigir este tiempo de acompañamiento, porque a nosotros como iglesia, en este caso al pastor, ¿cierto? Les conviene saber que estos hermanos están listos para trabajar con matrimonio y estos otros hermanos están listos para trabajar con adultos mayores y estos otros hermanos para trabajar con jóvenes. Entonces, lejos mucho más fácil
¿cierto? Decir, ya hermano, usted puede tomar este matrimonio, usted puede tomar este hermano adulto mayor. Así que si ustedes quieren al tiro mirar hacia allá donde ustedes les gustaría trabajar, mejor. Pero si ustedes ven una necesidad, que sea la necesidad la que prime, Ya. porque a veces hay urgencia de acompañar a alguien. Hay urgencias, claro, Sí. claro. ¿Alguna otra consulta? Los que están ahí, José, Natalie, Marcelo, hermana Elizabeth. No sé si hay alguna otra duda, pero necesitaríamos estos nombres a la brevedad para que no se duplique, ¿cierto? El acompañamiento, no haya una sobreintervención, diríamos, Una solo una pregunta. persona. Ujú. eh, eh, ya, se completa esto, lo tenemos que entregar en alguna ficha, alguna hoja, llenar, eh, como Podemos tener nuestro informe. un ¿Mm? informe. Sí, hay una plantilla, yo tengo por ahí también una plantilla donde pueden servirles como apunte, los vamos a hacer llegar este Ya, informe para que ustedes puedan ahí ir anotando y también a lo mejor repasando este ciclo de la consejería que también les podría ayudar. esas 8 horas pueden estar repartidas en más de una persona, a quien uno N- acompañe, o No, solo yo una diría que en persona. una sola persona, Una sola persona. exactamente. Ya, Sí, ya, sí, sí. Sí, no, ya. no, porque por lo general una situación, si uno quiere acompañar, ir profundizando en una primera conversación, lo superficial nomás, en una segunda, un poquito más y así sucesivamente, no Otra en una sola pregunta. vez. No es retroactivo, es de aquí No, no es para adelante. retroactivo. No, no, porque ahí el pastor tendría mucho a favor, pues, mucho a favor, sería injusto, Ya, no, de está bien. ahora en adelante. Ya. Exacto, nos lleva a la delantera el pastor, pues ahí ya está. Por Tiene la eso tarea lista preguntaba, ya, por eso preguntaba. tiene la tarea lista Ya, el está bien. pastor. No, está bien. Exactamente. Ya, ¿Alguna ya. Hermana Pame, consulta? La Sí, sí, hermana yo, Pamela le tiene que revisar la lista el pastor primero, pues no vaya a sacar un caso de ahí el pastor, así que ah, no. Natalie, el pastor que mande la lista de los últimos, porque así nos da chance a nosotros de escoger primero. ah, eso. ya. Ya, no, pero era la pregunta, hermana Pame. El año pasado, yo no sé si se formalizó finalmente que íbamos a hacer como un documento, la anamnesis, como que íbamos a dejarla como un tipo de iglesia, así como formato de iglesia. ¿Eso habrá quedado? Porque la idea es que, me imagino que hay que empezar como por ahí, pues, recabar la información. Sí, pues por la anamnesis, por eso les estamos hablando de que les vamos a hacer llegar una plantilla, que pudiese servir una plantilla como base, ¿ya? Como base, pero por lo general es más bien un informe, o sea, uno empieza con el nombre, la anamnesis, Sí, es tomar que el ciertos año pasado datos. trabajamos la anamnesis, ¿se acuerdan que la trabajamos en una clase? Sí la trabajamos. Ustedes tuvieron que desarrollar, Mm, pero no creamos como un formato único, ¿me entiendes? Pero en ah, ese vamos claro, a trabajar para poder sí, pues, hacérselo llegar. Porque como ya. la tarea es de aquí al próximo martes, miércoles, y lo antes posible para que no se vayan duplicando los nombres, entonces ya Mm, teniendo los nombres, nuestra tarea ahora es hacerle llegar este formato. ya. Sencillo, algo sencillo, solamente como algo de una pauta. No somos Mm, aquí especialistas, no, aquí no hay psicólogos, no hay psiquiatra, somos compañeros, o sea, somos hermanos, como decía Nadia, los unos a los otros. En este acompañamiento estamos, no de un informe profesional ni nada al respecto, de un Ok. especialista ni nada al respecto. O sea, el próximo miércoles tendríamos que tener el nombre de la persona. Sí, ojalá Ya, antes, porque si usted lo manda, usted ya, queda con el primero, y si alguien lo manda en segundo lugar, va a ya, tener que cambiar el nombre. ya. Perfecto. ¿Ya? Ahí vamos a seguir Hay anotando. tanto, Hoy hermano. día, como tuvimos tantos temas, no pudimos traerlo escrito, ya ahí puntualmente para que se entienda mejor la idea, pero sí ya queríamos presentar esta práctica antes de finalizar esta capacitación. No, y la necesidad es harta, así que por gente no va a faltar.
Se plantea, bueno, lo que conversamos con Pamela en la mañana también era que ustedes, en base a esto también vayan siguiendo la línea por donde quieren ir. Su orientación, ya Sí. sea, como decía delante, matrimonios, adolescentes, el Ujú, duelo, acompañamiento en el dolor, u otro tipo de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, adultos mayores, ujú. etcétera, personas mayores. Y que más Relaciones. relaciones, claro. Entonces, que puedan aprovechar esta instancia como para ir definiendo quizás esa área. Ahora, Ujú, si no se da, no tiene mayor inconveniente. Es más que nada algo para ustedes que puedan aquí ir como definiendo la línea que quieren tomar. ujú. Exacto. Eso sería. No sé si hay una Noemí. otra consulta, porque ya estamos dentro del tiempo, así que lo que quedaba pendiente, lo que quedó ahí en el PPT va a quedar como para introducción a la próxima semana y ya ir concluyendo el tema. ¿Les parece? Esto podría incluir, por ejemplo, estas 8 horas, un grupo familiar, no solo una persona, por ejemplo, un matrimonio, si alguien quiere atender un matrimonio, o un grupo Sí, familiar, los padres, los hijos, ¿cierto? exacto, sin ningún problema. Ya. Pero ahí pensar en algo mucho más grande, pensar en un núcleo familiar. Eso ya es mucho más complejo. Después tienes que ir abordando persona por persona, Claro, después claro. juntarlo, así que eso ya creo que es mucho más difícil. Mm, claro que Pero sí. sí acompañar a alguien. Puede ser alguna situación familiar, pero estás acompañando a la mamá. Mm, O desde los varones están acompañando al esposo. O incluso podría ser en el caso de Natalie y Marcelo, o de José y Liz Mary, que ellos como matrimonio podrían también trabajar con otro claro, matrimonio. claro. Eso sí, sí podría ser posible, pero eso. Claro, porque podría tal vez uno pensar, como no es solamente dentro de la iglesia donde uno vive, tal vez Ujú, una persona que está pasando algún momento difícil, uno se enteró y no lo ha ido a ver y diga, esta es la oportunidad, lo voy a ir a visitar, le voy a hacer una visita y ahí voy a empezar a tener ujú, este acompañamiento, por ejemplo. claro, claro. Bueno, por eso es importante repasar la materia que pasamos el semestre pasado, porque ver cuál es el objetivo del acompañamiento. También fue materia que la estuvimos viendo, hacia dónde debe apuntar nuestro acompañamiento también, especialmente aquellos que no son creyentes, ¿cierto? Apuntarlos hacia el Señor. No es que lo queramos convertir de ninguna manera, pero sí en medio de la dificultad presentándole al Señor como Salvador. Así que también eso es igual importante hacer un repaso de la materia y bueno, están todos los videos que ustedes pueden ir revisando y de los apuntes que ustedes puedan tener. Eso sería. Si no hay otra consulta, podemos ir cerrando este tiempo y quiero pedirle al hermano Ezequiel, nos